Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que comienzan ya a acompañarnos en esta transmisión de un conversatorio más de Cultura sin Fronteras. Y hoy particularmente estamos muy contentas y contentos porque en el marco de las conmemoraciones y de las actividades vinculadas al Día del Medio Ambiente, que si bien ya pasó, en el contexto justamente de no solamente conmemorar, sino de generar conciencia para que colectivamente contribuyamos y nos sumemos a todas las acciones, tanto en lo individual como en lo colectivo, para el cuidado del medio ambiente. Y hoy, en este conversatorio más de Cultura sin Fronteras, esta tarde dialogaremos sobre cómo las artes escénicas han abordado la compleja agenda medioambientalista y ecologista desde Ibsen hasta nuestros días. Hoy, Odile Lauría y Guillermo León nos hablarán de obras de teatro y de puestas en escena en las que dicha agenda se han hecho presentes, teniendo como ejemplos una obra que nos gusta muchísimo y que es Contra las Bestias, escrita por Jacques Rebautier, también Axolotl, escrita por el propio Guillermo León, enriqueciendo con otros ejemplos que ya nos irán contando y lo verán, tanto de carácter nacional como internacional, una temática de urgente atención y sin lugar a dudas una reflexión fundamental a realizar. Así que, pues bienvenidas y bienvenidos a todos quienes ya nos están acompañando esta tarde. Muchísimas gracias. Y pues quisiera presentar muy brevemente, pero también como corresponde, a nuestros invitados, a quienes de verdad les agradecemos muchísimo nos acompañen. Odile Lauría desde Francia y Guillermo León en la Ciudad de México. Ambos decir que son egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Han desarrollado actividades artísticas en Francia, donde Odile reside actualmente. Ambos forman parte de Tequio México, producto binacional que busca llevar el teatro a lugares donde éste difícilmente accede, así como a la difusión de la cultura mexicana en Europa. Y en eso Odile Lauría ha colaborado de manera muy intensa desde allá en Francia. Actualmente Odile colabora con el Teatro Nacional de Bordeaux y la compañía Teramontong. Guillermo León es Premio Nacional de Dramaturgia Joven en 2007, y decir que sus textos han sido publicados por Paso de Gato y Tierra Adentro, entre otras publicaciones. Así que, como verán, hoy nuestros invitados de lujo están aquí acompañándonos para que juntos podamos disfrutar de esta interesantísima charla en torno justamente de la agenda del medio ambiente en el marco de las artes escénicas. Odile, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos hasta allá, hasta Francia. Y mi querido Guillermo, gracias también por estar acá con nosotros una vez más en una actividad de estas que nos encantan tanto para hablar de artes escénicas, pero sobre todo de teatro. Así que sin más preámbulos, me gustaría comenzar diciendo, parafraseando de alguna forma a un filósofo llamado Aristóteles, que decía que hace muchos siglos, cuando todos éramos animales, decía que lo que diferenciaba a los hombres de las demás especies animales era que los seres humanos teníamos alma, respirábamos la vida y esta pertenecía a un mundo de raciocinio y representaciones. Y él decía que los animales, en cambio, simplemente deambulaban por el mundo manteniendo su existencia sin preguntarse nada. Se dice que el hombre contaba con un recurso distinto al resto de los animales que se llamaba inteligencia. Una inteligencia se supone más desarrollada que la de los animales, gracias a la cual logró sobrevivir durante mucho tiempo sintiéndose superior a ellos. Sin embargo, un día ese hombre, que se consideraba el rey del mundo, el más importante, ese ser humano que se creía el centro del universo y de su insignificante planeta, despertó en un lugar en el que habitaban otros seres vivos, 6.800.000 especies más importantes que él. Un lugar en donde el hombre no era más que un ser superior, ni se consideraba mejor ni especial. Se sabe que para entonces uno de los textos más vendidos y leídos del mundo era La descripción del hombre, una enciclopedia de 50 capítulos, escrita en el siglo XXII, en coautoría por una mariposa y una rana, y prologada, por supuesto, por una luciérnaga. Se trataba de una maravillosa obra en la que se hablaba del ocaso del ser humano y de su lenguaje. El prólogo de ese increíble texto se tituló Contra las Bestias.
Un grito de rabia contra la dominación del hombre, la destrucción del mundo y una gran pregunta sobre la humanidad en una época que no daba prioridad al tema y que hoy, dadas las circunstancias de la vida en el planeta, necesita ser urgentemente atendido: el cuidado del medio ambiente. Así que con este preámbulo, muy largo quizás, pero me pareció bastante atinado para reflexionar en torno de esta agenda y a partir de esta obra maravillosa que ya tanto Guillermo como Odil de alguna forma han montado, que es Contra las Bestias. Me gustaría preguntarles a ambos, pero principalmente comenzar escuchando a nuestra querida Odil, ¿cómo se da el abordaje de la agenda del medio ambiente y de la ecología en el mundo de las artes escénicas, particularmente en el teatro? Es una pregunta muy importante. Bueno, te voy a hablar desde el punto de vista del texto de Contra las Bestias, porque ese contexto, Jacques Rebotier, el autor y el director de la puesta en escena que tuvimos la oportunidad de presentar en el Estado de México, me lo platicó. El texto que escribió Jacques Contra las Bestias, Contre les Bêtes en francés, lo escribió en 2004. Y en esa época la gente se reía mucho cuando él u otros actores interpretaban el texto, porque el tono es muy ácido. Y entonces, y era un poco criticado porque en la época, en 2004, en los 2000, los temas teatrales en Francia eran más bien de orden social, la problemática social. Y entonces hablar de esta cuestión de la extinción de las especies era como hasta raro y lo veían raro. Y le decían, pero ¿por qué no tienes el coraje de hablar de los verdaderos problemas que son sociales, ¿no? Las comunidades, los problemas entre los inmigrantes, los problemas de los hijos de inmigrantes y sus problemas para adaptarse, ¿no? Y hicimos la creación en México, en el Estado de México con ustedes, hace 3 años, y el verano antes del primer confinamiento, es decir, en 2019, Jack presentó el texto en el Festival de Aviñón, interpretándolo él, y para la gente era insoportable. Es decir, que del 2004, que fue el primer estreno de este texto en el que la gente se reía mucho y decía, ay, qué simpático, cómo juega con el idioma y cómo juega con las especies y cómo es un gran malabarista erudito, ¿no? De la lengua y de esta situación completamente exagerada, ¿no? De la extinción de las especies. Este último año que se presentó el Festival de Aviñón, para la gente era insoportable escuchar el texto. La gente no se reía, la gente se sentía asfixiada en la sala. Era muy difícil porque la situación ya es difícil en la realidad. Claro. Entonces no les parecía chistoso, ¿no? Y pienso que en lugar de hablarte en un aspecto general, que sería un poco imprudente porque tampoco lo conozco tanto cómo se maneja el tema de la ecología en el teatro en Francia. Te puedo hablar de este tema particular que sí lo he seguido durante años y cómo para el público ha sido ahora un shock. El mismo público que se reía hace 20 años, ahora se queda así, porque la situación actual, pienso que para el occidental, el hombre medio occidental, es que nos sentimos muy impotentes con la situación. Fui clara, más o menos. Sí, por supuesto, y me parece bastante interesante, Odil, lo que has dicho, cómo en algún momento Contra las Bestias pareciera ser algo más entre lúdico, pero de diversión, y hoy, a muy poquitos años de distancia, cuando es revisitado, cuando es se vuelve a escenificar más bien, incomoda y preocupa, ¿no? Entre la comunidad o entre la gente que lo está viendo, porque a final de cuentas, lo que hay detrás de esta puesta en escena es un alegato en pro de la biodiversidad de las especies, ¿no? O sea, arremete en contra del reino tiránico del hombre y quizás es eso lo que nos está molestando y qué bueno que ese abordaje esté logrando ese cometido, porque si nos quedáramos en el mero plano
de la diversión, del disfrute, ¿no? De lo lúdico, creo que nos estaríamos quedando cortos. ¿Tú qué opinas, Guillermo, en torno de este abordaje que, por ejemplo, en Contra las Bestias se da desde la visión de Rebautier, ¿no? Y qué opinas tú de esa crítica ácida, por así decirlo, que subyace en torno de esta obra que aborda justo este tema que nos interesa muchísimo y reflexionar con todas y todos quienes se siguen conectando, y agradecemos mucho que ya nos estén acompañando. Adelante, Guillermo. Gracias. Bueno, de hecho, yo me abriré hacia otros ejemplos también a partir de esto. Me parece muy interesante y muy importante cómo se están tratando estas temáticas hoy en día, cómo ha cambiado. Me parece que hace algunos años hablar de medio ambiente en el teatro se reducía en general a obras infantiles, a cosas muy didácticas, cuidemos el arbolito, etcétera, ¿no? Pero no con la seriedad investigativa que requeriría. Cada vez se vuelve más urgente, afortunadamente. Yo he tenido la oportunidad de colaborar, en este caso con Odile, con el maestro Gautier, que fue un encuentro muy interesante, y he tenido la suerte de colaborar con otros colegas mexicanos y franceses en varios espectáculos que ahorita les iré comentando, y siento que las nuevas generaciones de creadores escénicos están metiendo temáticas cada vez más sociales de una forma nueva. Y eso me está emocionando mucho de la teatralidad contemporánea. Hubo un tiempo en que nos dedicamos a hacer obras que hablaban de la crisis de la pareja, por ejemplo. Ahorita estamos hablando de la crisis global, estamos hablando de otras temáticas. Y me emocionan esos autores nuevos y me asombran estos autores de ya una cierta edad. El maestro Robotier ya es un hombre bastante mayor, en realidad. Es una voz que me gusta porque su teatralidad pues es muy híbrida, él está muy metido en el trabajo con el lenguaje, ahí me enganchó bastante, yo soy un enamorado del lenguaje, yo creo que el teatro tiene que ser poético siempre, siempre me peleo con esto, con algunos colegas, creo que Shakespeare era un gran autor, porque era un gran poeta también, porque usaba la magia de las palabras. Y en este caso, Rebautier logra jugar mucho con las palabras. Creo que la traducción que tenemos, no me acuerdo el nombre de la traductora argentina, pero Es parece que Julia Cereto. Julia Cereto, siempre se me olvida el nombre de ella. Está ahí todo el nombre, Julia. Tendrán que echarle un ojito al texto, cómo juega. Y yo he tenido la oportunidad de leer más obra de Jacques, es delicioso. Entonces él está jugando con una destrucción y reinvención del lenguaje y después se mete a esta temática que es crudelísima, ¿no? Es espeluznante la obra y te puedes reír muchísimo, pero es brutal. Y me gustan mucho estos tonos que él maneja. Cómo se genera la intervención del público, cómo la teatralidad cada vez está invitando más a una movilización social, cómo se están rompiendo ciertas estructuras, que a mí me encantan esas estructuras, por supuesto, pero hay que buscar nuevos lenguajes. Creo que funcionó bastante este espectáculo aquí en México. Los encuentros que tuvimos con gente en el Estado de México fue súper. Allá en Tenango creo que fue una función bellísima, que nos quedamos un ratotote hablando con el público y todo el mundo hablando e invitándote a accionar. Y eso me parece fundamental de las teatralidades que hacemos, de las teatralidades que trabajamos en Tequio México, ¿no? Lo que hemos hecho con ustedes, esa famosa función de Kiela, que había gente que tal vez nunca había visto teatro, y dicen, qué bonito está esto, quiero entrarle. Y favorece un accionar colectivo. Entonces ahí empiezo yo a pensar en las colaboraciones que he tenido con otros artistas y en gente que voy conociendo, que voy descubriendo, en generaciones ya más jóvenes que la nuestra, de repente nos veían como loquitos. Cuando nosotros proponíamos un tema de este tipo, nos veían así como, ay, ahí viene el brechtiano viejito, Marx ya se murió. Eso nos decían.
Hay de uno si se le ocurría tener una visión brechtiana, ¿no? Nos decían, ay, ¿eso qué? Eso está, Marx está muerto. Pues estará muerto, pero nos sigue explicando absolutamente. Y creo que hablar de Brecht hoy día es algo fundamental. Una teatralidad que invite al público a discutir. Me gusta mucho cuando Pierpaolo Pasolini define al teatro como un foro de discusión pública acerca de las contradicciones del sistema. Entonces, vamos a discutir, no les vamos a tirar la neta de ninguna manera, sino que vamos a generar dispositivos para que públicamente discutamos esas contradicciones. Y una Para gran la reflexión. contradicción es lo que hacemos con el medio ambiente. Pensaba, adelante, Odil. Para darle contexto a la gente que no conoce el teatro y el texto, este texto específico contra las bestias del que estamos hablando, la ficción de Contra las Bestias es que hay un hombre que hace un llamado a desaparecer de la superficie de la Tierra a sus 6.800.000 otras especies, porque nos estorban al ser humano, ¿no? Entonces, Jack juega a nivel del texto, le quita, por ejemplo, la H al hombre y se la pone a los animales, inventa especies, juega, como ya lo dijimos, juega mucho con la lengua, con el lenguaje, y esta manera de jugar con el lenguaje es crear mundos, y este mundo que crea es completamente frío y desolador, porque el final de Contra las Bestias, el ser humano se queda solo. Es un ser humano, cuando fue la puesta en escena conmigo, era una mujer sola en el planeta Tierra, ¿no? Todo está muerto. Y el alegato es muy burlón, es muy ácido, es súper simpático. En México, que tenemos un humor negro excelente, la gente se ríe muchísimo, pero la realidad es que está llamando, durante hora y media, estamos apelando a desaparecer y a matar todo lo que esté vivo y todo lo que se mueva, como lo estamos haciendo en realidad los seres humanos. Creo que por eso ahora es tan insoportable escuchar para la gente Exacto. muy alertada o un poquito más Por lo menos más consciente, ¿no? el público aquí que se toma todo tan a pecho, ¿no? Y que tienen un humor diferente, pues, ay, se clavan, porque está horrible. Es decir, matemos todo, como en realidad lo estamos haciendo. En realidad, Claro. no sé cuántas especies desaparecen por día y al año, no solamente animales que se mueran, especies que desaparecen. Tenemos una colaboradora y amiga que es ingeniero de sonido que nos explica que hay investigadores que han grabado desde hace 20 o 30 años el fondo de los océanos y el sonido del fondo de los océanos y de los bosques, por ejemplo, todos los sonidos de insectos que se escuchaban hace 20, 25 años y que ahora ya no se escuchan porque ya no existen. Y en el fondo de los océanos, las vibraciones de seres vivos que ni siquiera sabemos en qué cara tienen. Hay especies que ni siquiera conocemos, que no sabemos que existen, de qué tamaño son, cómo viven, y ya se murieron, ya desaparecieron, ya no las escuchamos. Y creo que esa desesperación, esa impotencia, esa rabia fue el motor para escribir ese texto, Claro. para que Jack escribiera ese texto. Y ese motor es el que está movilizando también a jóvenes autores o a jóvenes directores o directoras de los que Guillermo quiere hablarles y compartirles hoy. En México, Sí, ¿no? Me hablabas de Laura Uribe, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que tiene un proyecto padrísimo que me encanta. Por ejemplo, Laura Uribe, que es una colega, ambos damos clase en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pues ella es una de las más jóvenes y talentosas voces eh, en la escena nacional. Me emociona mucho, ¿no? Ver estas voces jóvenes creando nuevos dispositivos. Este proyecto que me acuerdo se llama Proyecto SET y lo hicieron en 2018 por una muy interesante propuesta de Enrique Singer, ya como director de la Compañía Nacional de Teatro, de llamar a jóvenes directores.
y generar otro tipo de procedimientos de creación. Proyecto SET surge como un laboratorio de investigación transdisciplinaria. De hecho, hubieron gente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Colegas mexiquenses participaron en esta investigación sobre los problemas hídricos del país. La dramaturgia la terminaron haciendo con Noé Morales, otro colega dramaturgo, también más joven que un servidor. Y fue todo un equipo juntándose para generar esta investigación, donde los actores, entre ellos estaba nuestra querida Diana Fidelia, colega de la escuela, eran como anfitriones de los espectadores, ¿no? Llegaban los espectadores, eran sus anfitriones, se repartían como en mesas de discusión y empezaban a hablar de problemas del agua. Y de problemas del agua de lugares especificísimos. Y tenían por ahí un dispositivo donde iban poniendo agüita. Iban diciendo, en este momento que estamos haciendo la obra, se están desperdiciando 1 litro, 2 litros. Llegaban al 1.000.000 de litros de agua que se desperdiciaba en una fuga específica que estaban hablando en tal lugar. Era una reunión de aguas donde se proponía descubrir cuál era la sed de cada persona, de cada participante. Participaba también mi queridísima Vania Fortuna, a quien, bueno, conociste cuando fue con Garcilaso, esa mujer talentosísima. Ella ahí intervino vocalmente, invitaron a algunos alumnos del ENAT, entre los cuales estaba nuestra querida Priscila Morales, a la cual le mandamos un saludo. Era una confluencia, ¿no? De generaciones, de artistas, todos muy, muy, muy jóvenes, y algo que me emociona es que es un proyecto apoyado por la Compañía Nacional de Teatro. La Compañía Nacional de Teatro puso a su personal, a sus actores, sus recursos, la luz y el espacio lo hicieron Tensi Ortega, si mal no recuerdo, otro colega joven de la ENAT, muy amigo de nuestro querido Chico, y Kai Pérez, ¿no? Aquí también saludo y pronto vamos a trabajar juntos. Me parece muy brillante este tipo de iniciativas, ¿no? Se genera toda una discusión. Y después la obra va invitando a la sociedad. Esto lo hicieron en la sala Sor Juana del Centro Cultural Universitario y le hicieron en la sala Héctor Mendoza de la Compañía Nacional de Teatro. Lo padre, Noé Morales está muy metido, y la misma Laura, están muy metidos en esto que se llama escena expandida. Entonces, la obra tenía lugar en este espacio, que era una obra no obra convencional, y después tener una página, ¿no? www.proyectoset.com, y se metía la gente a participar, y se va expandiendo el asunto. Para hacerla interactiva. Para hacerla interactiva. Y como comentaba, ¿no? Hubieron por ahí varios investigadores, orgullosamente mexiquenses, metidos en este proyecto. Creo que eso me emociona, creo que por ahí vamos, empiezan a mover a la gente. Empezamos a interrelacionarnos de una forma transdisciplinaria. Creo que ahí es a donde tendríamos que ir. Eso es algo que nos interesa muchísimo y lo hemos estado viendo en los últimos meses. Sé que es algo que ya ha surgido desde hace tiempo y ha habido muchos experimentos o muchas nuevas formas de abordar temas, sobre todo sociales, de la sed, ¿no? O sea, que nos parece algo pues brutal, ¿no? Es decir, ya no estás hablando nada más del agua como el agua, sino de la sed y de lo que eso puede implicar. Es algo que nos parece interesantísimo. Yo leía el manifiesto del teatro de 2006 que hablaba del teatro como un rayo de esperanza y me gustaba mucho una frase que extraje de ese manifiesto porque decía que el teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca y transgrede, porque es una conversación compartida con la sociedad. Y creo que es ahí donde se tiene que poner el énfasis, no sé ahorita qué opine también Odil, y tiene mucho que ver con lo que también comentaba ya Guillermo, en estos ejemplos de lo que se está haciendo con la agenda eminentemente social y en este caso eminentemente medioambientalista.
necesitamos incomodar, necesitamos perturbar, ¿no? Pero sobre todo necesitamos provocar. Y esta transgresión de la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad del teatro con otras disciplinas u otras materias nos parece que son elementos importantísimos para llegar al público y hacerlo partícipe sobre todo, ¿no? En esta idea de la interacción creemos que es muy importante. Así que, ¿tú crees, Odile, que el teatro tiene ese gran potencial para hacer estas críticas y para sacudir conciencia, sobre todo en torno de la agenda del medio ambiente, que ya más que urgente prácticamente estamos llegando tarde, me parece, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y bueno, estamos de acuerdo muchos que ya estamos tarde y que era para ayer y que es urgente que se hable de esto, que es urgente que se eduque, que es urgente que hagamos formatos pequeños, de bolsillo, grandes, medianos, que vayamos a las plazas, que era el objetivo también que teníamos con llevar Contra las Bestias a México, era llevarlo desde a un museo, a una plaza, a un escenario, Claro. hacer en escuelas, queríamos que vinieran la mayoría de los alumnos posibles, lo vamos a seguir intentando hacer aquí, es decir, es urgente y es nuestro deber y es de nuestra supervivencia como especie, porque lo hablábamos el otro día con un proyecto que estoy ensayando aquí en Dunkerque. El planeta quizás, si no explotamos una bomba atómica, el planeta, si desaparecemos en 5 años, el planeta va a seguir. Es decir, el planeta se va a sobreponer a la bestia inmunda que es la humanidad. El planeta se va a sobreponer. Es que es para nuestro bien, para nuestra supervivencia. En 2016 participé en una obra producida por una compañía que se llama Ars Anima. La obra era una obra interactiva entre teatro documental y experiencia viva, como si estuviéramos en un museo vivo, que se llamaba Nacido en alguna parte, Nequelquepaj. ¿Cuál era el objeto? Fueron a investigar con también políticamente un poco complicado, fueron a investigar con la agencia francesa de cooperación o de ayuda que va a Colombia, que se va a África, que se va a Marruecos, cuáles eran los nuevos proyectos para generar energía ecológica. Y dentro de esos proyectos económicos, ecológicos, la compañía extrajo historias de gente que ya está emigrando desde hace 10 años, 8 años, 5 años, de gente que está dejando sus lugares, no solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión de cambio climático. Entonces, por ejemplo, yo actuaba a una mujer marroquí, que su ciudad, su región ya era tan caliente que se había tenido que mover a otra y a otra y a otra con toda su familia, todo su barrio se estaba desplazando, ¿no? O sea, al mismo tiempo que hablábamos de situaciones drásticas en Vietnam, en Marruecos, el público entraba con un gafete y ellos formaban parte de una familia. Y entonces yo era parte de la familia y les contaba lo que nos estaba sucediendo como familia, ¿no? Entonces entraba como un grupo de espectadores y se les decía, bueno, ustedes son el grupo de Marruecos o ustedes son el grupo de Vietnam. E iban descubriendo cuál era su historia y hasta dónde los iba a llevar su migración causada por el cambio climático. Y era una manera como más concreta, no solamente que la gente estuviera sentada escuchando monólogos de gente que está sufriendo horrores en el planeta, sino de como llevarlos un poquito a la situación, ¿no? Escuchaban también situaciones y escuchaban también lo que estaba sucediendo en otras regiones del mundo, ¿no? La desaparición de elefantes en África, porque está el tráfico de marfil. ¿Por qué está el tráfico de marfil? Porque la gente mata a los elefantes para tragar, para poder vivir. Saben que están haciendo mal, pero si no matan a esos elefantes para vender ese marfil, no tienen que darle de comer a su familia. Es decir, es todo. El problema ecológico está intrínsecamente ligado también a un problema económico. Entonces, bueno, este formato que era entre museo, visita de museo, teatro,
me parecía interesante porque la gente salía como con algo un poco más vivido, ¿no? De ahí a que saliendo se vayan a echar unos tacos y mañana en la mañana de todas maneras se van a bañar y va a durar 30 minutos la ducha o 20 minutos la ducha con el agua abierta. No sé cuántos de esos miles de espectadores que vieron la obra en París, en Lyon, en Marsella, cuántos verdaderamente van a cambiar sus hábitos. Yo Exacto. empecé muchos hábitos radicalmente después del primer confinamiento que dije, esto ya se lo cargó la tía de las muchachas, ¿no? O sea, si este virus Ujú. o sea, surgió porque hay un problema climático y un problema Claro. ecológico, ¿no? Y empecé a cambiar hábitos y me doy cuenta que poco a poco la situación se va estabilizando y voy abandonando los hábitos. Y seguro, y ya hice una obra y ya me digo consciente. Entonces, es muy desesperante porque somos animales depredadores. El depredador más grande somos nosotros. Sí, y volvemos a ser la peor versión de nosotros, ¿no? Pensamos que salir de una pandemia, de una crisis tan grave como la que incluso todavía estamos viviendo, nos va a hacer mejores personas, pero tú lo has dicho, Odil, y creo que nos ocurre a todas y a todos. O sea, llega un momento en el que cambiamos de versión por un rato y cuando vemos que las cosas se empiezan a normalizar, volvemos a ser los mismos peores seres humanos que éramos antes, ¿no? Entonces, esto me llevaría a otra pregunta y que quisiera plantearle a partir de esto que comentabas, Odil, porque además veía recién una nota que, por ejemplo, una manada muy grande de elefantes en África lleva ya semanas migrando hacia el norte, ya llevan más de 500 kilómetros caminando y no saben a dónde van, ni por qué, ni nada de esto. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con todo esto que has mencionado, ¿no? Pero bueno, pensando o entendiendo que el teatro sí tiene ese potencial para contribuir al menos a modificar conciencias, me gustaría preguntarles a ambos, y comenzar ahí con Guillermo, eh, cuáles podrían ser, ¿no? Esos espacios más activos y lúdicos que nos ayuden a desarrollar, por decirlo así, competencias, conciencias para observar los problemas ambientales y sociales que se nos presentan. Es decir, dónde es donde tenemos que poner los acentos, a dónde nos tenemos que mover, bajo qué estrategias, bajo qué formatos. Me gustó la idea de Odil, de el teatro minimalista de bolsillo, de pequeño formato, de ir a las plazas, de ir a los museos, de ir a los parques, de ir a las escuelas. ¿Cómo le hacemos, Guillermo? Sé que es una pregunta muy compleja, pero creo que ustedes tienen experiencia y han visto ejemplos de lo que sí puede tener buen impacto o funcionar, sobre todo con las nuevas generaciones, que además lo digo como nota al pie de página. Me parece que lamentablemente porque son ellos, pero lamentablemente porque nosotros no lo logramos hacer, que son los jóvenes y los niños los que traen la agenda medioambientalista, no los adultos. Pero bueno, a ver, no sé, después de todo esto que dije, ¿qué opinan? Yo estoy enfermo de optimismo. Entonces, yo creo mucho en estas nuevas generaciones que me están revolucionando. Estamos viviendo una revolución. Sí, Y no voy a entrar en muchos detalles, pero estamos viviendo una revolución. Está cambiando todo. Me encantan mis alumnos por todo lo que me enseñan. Por eso el conversatorio, ¿no? Que es así de súper virtual. Perdón, Guillermo. Exacto. Pero bueno, sí, amén de lo tecnológico, yo veo una serie de cambios sociales muy fuertes. Nuevas formas, nuevos lenguajes. Yo quisiera ir conectando con estas otras experiencias de las que les he hablado. Yo he visto el cambio en los espectadores, un público que se vuelve cada vez más activo. Nosotros tenemos la gran tarea de encontrar nuestras nuevas formas. Yo siempre cuando los colegas se quejan de que la gente no va al teatro, pues yo no le echo la culpa al gobierno, a nosotros. Nosotros somos los que estamos haciendo espectáculos aburridos, entonces la gente no quiere ir y se queda viendo Netflix. ¿Qué demonios le tenemos que proponer al público para que quieran estar con nosotros? Eh, Tratando de que no suene presuntuoso, pero los espectáculos que he hecho que han funcionado muy bien, o en los que he participado, que han funcionado muy bien,
se han propuesto experiencias. Vamos a venderles una experiencia, vamos a invitarlos a otra cosa, porque el adormecimiento creo que no nos interesa. Y hay un montón de jóvenes espectadores que después se volvieron actores, que después empezaron a hacer teatro, que ahorita están haciendo teatro y que están encontrando sus propios caminos. Me gusta mucho poder hablar bien de mis colegas, ¿no? Laura me parece una chava súper talentosa. Me la encontré un día regresando de Europa en un avión y venía de estar en esta islita con el Odin Teatret, que son mis másters. Y no la vi reproducir lo que aprendió, ¿no? Muchas veces uno reproduce lo que aprendió de los maestros. La vi inventando su lenguaje y eso me encanta de ella, ¿no? Inventando su propio camino. Si estoy con los masters, me enseñaron su forma, nos enseñaron su rebeldía, nos enseñaron su oficio, nos enseñaron la soledad y la rebeldía y la soledad del oficio y la necesidad de ir contra todo, pero ellos están inventando su teatro. Así como Odile y yo encontramos nuestro camino para hacer cosas juntos, ¿no? Como inventamos un lenguaje, cada quien, creo que eso es súper importante, ser muy honestos y muy fieles. Y yo he visto a los jóvenes transformarse, los he visto, o sea, ya llevo un rato haciendo teatro y conozco muchos que después fueron mis alumnos y que después son mis colegas y que también son mis maestros, ¿no? Que ellos me enseñan. Quería mencionar otros dos ejemplos de este tipo de trabajos interinstitucionales. Amén de esta independencia que es fundamental, porque también les hablaré de cosas ultra independientes, pero David Salmon, un director francés, director de Teatro Sin Paredes, bueno, líder, porque no le gusta que le digan director de la compañía, es un colectivo, me invitó a escribir un texto que se llama Utopía. Y como el título lo dice, era una utopía. Teníamos que preguntar, ¿qué es la utopía? Y obviamente nos dijeron hippies. Y obviamente se nos echó la banda encima. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta jalada? Y era como el parque de diversiones de la utopía. Todo el mundo buscaba su utopía. Una utopía sexual, una utopía social, una utopía económica, una utopía ecológica. Y tratábamos miles de temas en una cosa gigantesca. Pueden leer el texto, es un texto así de gruesote, que está publicado en Teatro Sin Paredes. Pero hablando de estas relaciones interinstitucionales, era muy interesante cómo esta obra la creamos en la Casa del Lago, con la maestra Jiménez Cacho, en ese momento directora. Fue muy bonito esta visión de hay que integrar al medio en la obra. Y la obra empezaba en las rejas de Chapultepec, las famosas rejas de Chapultepec, donde tres loquitos estaban ahí, ¿no? La gente no sabía si eran unos loquitos o eran actores, ¿no? Y yo era como tú, yo iba todos los días a mi trabajo como tú, yo tenía un trabajo como tú, yo me viajaba 3 horas de mi casa a mi oficina como tú, y me dormía todas las noches como tú, pero un día ya no pude más, y me vine a vivir aquí, entre ellos. Vean los árboles, y vivo con ellos y con las ardillas, ¿y quién está más loco? ¿Tú o yo? Y empezaba así la obra, ¿no? Una loquita que le empezaba a hablar al público y todos se lo preguntaban, bueno, ¿si quién está más loco? Yo que todos los días tengo que manejar 3 horas, que no veo a mis hijos, que me compro mi ropa en Zara y como en el Oxxo y los fines de semana me pongo el gorro y así repito todas las semanas. O aquel otro que está generando estas zonas autónomas temporales que me gustan mucho, ¿no? Esas zonas de rebeldía, esas zonas autónomas temporales de las que habla Hakim Bey, el autor del terrorismo poético, que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Inventar estos espacios donde nos relacionamos de otra forma. Creo que por ahí va la teatralidad en el siglo XXI. Y entonces, para no contarles toda la historia de Utopía, porque me echaría un día, es muy bonita, saludos a David y a todos los colegas, colaboradores, éramos un montón de raza, creo que éramos como 60 en escena. Y todos éramos iluminadores, todos éramos
Bueno, a mí me tocó hacer la dramaturgia, yo escribí todas las palabras que se decían, pues. Pero a la hora de los guamazos, todos actuábamos, todos acomodábamos la escenografía, era una cosa enorme. Y también en este proyecto se invitaron alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras en esa ocasión a colaborar. Una de las chicas que entonces formaba parte de este equipo, ahorita estamos trabajando una obra juntos. Y la chica está escribiendo sus palabras. Sí, ok, yo le estoy guiando, sí, yo soy el maestro de escritura, pero son sus palabras de ella. Y ella está construyendo su discurso. Al final de la obra, había como un tianguis de la utopía, hacíamos un trueque, una escena muy bonita de trueque. Yo les cambiaba cosas a la gente, pero tenían que ser cosas trascendentes. Si no me convencías de que, vamos, tenía yo ahí mi puesto y tenía un montón de cosas bonitas, chamarras, sombreros, dijes, flores, lo que quieras. Llega un vato y me dice, yo te quiero dar mi anillo de bodas. Oye, pues un anillo de oro, sí, yo dejo mi anillo de bodas. Muy bien, ¿qué te quieres llevar, no? Este banquito de meditación, ¿no? El banquito de meditación, que son 4 palos, pero yo necesito ese banquito. Y ya contabas la historia de cada cosa. Por ejemplo, ¿no? Hablábamos de otra relación de uso de las cosas y el valor que tenían las cosas. Las cosas, que es con lo que empezó este conversatorio Juan Carlos, ¿no? Exactamente. Entonces quiero El- contraponer el vamos a Zara a comprarnos la ropa que crean, que fabrican esclavos, por cierto, o esta camisa artesanal que alguien hizo con sus manecitas, ¿no? ¿Cómo te la cambio? Y que nos pasaron muchas cosas en la pandemia también, ¿no? Bueno, si les paso un video de la selva en la que vivo, esto es lleno de plantas. Y ya me clavé con hacer plantas, ¿no? Y saludos a todos los que tengan su bonito huerto en casa o a renovar la ropa, o a hacer ejercicio, o a comer sano. Tratemos de no perder eso que comentaba Odil. Bueno, al final de la obra Utopía les regalábamos un arbolito a quien lo quisiera, pero se Wow, tiene que comprometer en tenerlo. Y me he cuidado. encontrado gente que me dice, yo tengo mi arbolito, creció. Y empiezan. Ahorita con el maestro Apolonio Mondragón, con quien tuve el gusto de estar con ustedes en la feria, Las almas. en el Festival de las Almas, estamos generando un proyecto que se llama Semillar, donde vamos a contar cómo las mujeres indígenas traen su historia aquí bordada. No son bordados, es su historia, ¿no? Las mujeres mayas en su hipil se bordan toda su historia. Aquí está mi tesoro, aquí está mi patrimonio, aquí está mi genealogía. Y para bordar, lo que les ayuda a bordar es el chayote. Porque para poner el telar, lo tienes que poner en relación con las estrellas. Y el Okay. chayote te va a decir dónde, porque el chayote se va armando su guía buscando el sol, es heliotrópico, ¿no? Como los girasoles. Y entonces estas mujeres ponen el telar en relación a esa planta que está en relación a esas estrellas. Y que yo puedo entender dónde, es un mecanismo ahí chamánico muy interesante, pero es muy astronómico. Yo puedo entender esa relación de las estrellas con mi mano, con la proporción de mi mano. Aunque tengamos manos muy distintas, todas están escritas en la misma proporción. Y hay una relación entre mi mano y la espiral de la galaxia y la planta. Y eso lo ven estos indígenas. Y quien me estoy oyendo va a decir que estaba fumando este cuate, qué costumbre de fumar que desarrolló en la pandemia, pero lo único que he tomado es agua. Les hablo de cómo esas comunidades indígenas están trabajando todo en función, suena muy fumado, del cosmos. Esa estrella, esa planta, ese telar, lo olvidamos, estamos enajenados, otra vez citando a Marx y a Brecht, estamos alejados de los medios de producción, para ponernos muy marxistas, ¿no? Eso es la enajenación. Se me olvida que ese traje de Sara lo está haciendo un esclavo en Indonesia o en Malasia. Se nos olvida. Y entonces un poquito lo que estamos trabajando con Apolonio es generar este espectáculo donde al final nos comprometemos todos a tomar un espacio
y hacer un huerto urbano. Mi intención es invadir las calles y hacer huertos urbanos. Es decir, que hay preguntas estéticas y de forma de cómo llevar este mensaje y hacerse estas preguntas con el espectador, pero también está el fondo, el sentido, es decir, esas preguntas van a ¿qué? A sentirnos impotentes de el problema es inmenso, ya nos rebasó y no podemos hacer nada, o sí, dentro de tu realidad, dentro de tu economía, puedes tomar decisiones que pueden cambiar como el aleteo de un colibrí o el aleteo de una mariposa, pues sin de verdad, o sea, sin utopía, si nos metiéramos todos a dejar de consumir como tarados, ¿no? Las cosas que generan esclavitud, que generan pobreza, que generan miseria física, y eso sí tenemos poder, y yo tengo 25 años escuchando eso, de muchos pensadores y de mucha gente que dice, sí tenemos un poder, y sí tenemos un poder de acción justo en lo que consumimos, en cuánto tiempo dura tu ducha, en eso sí podemos accionar. Me acuerdo en esta obra que les cuento que era entre museo, teatro y yo contaba la anécdota hermosa de Lawrence Anthony, fue un hombre que se dedicó a salvar elefantes en Sudáfrica y a tener una relación súper estrecha con los elefantes en Sudáfrica. Y él decía que la única frontera entre los elefantes y los hombres la erigíamos los humanos, pero que no había fronteras, ¿no? Cuando Lawrence Anthony se murió en 2012, pocas semanas después de su muerte, 30 elefantes, 36 o 40 elefantes, se aparecieron a la puerta de su casa en Tula Tula para despedirse de él. Wow. Anthony se murió, nadie fue a avisarle a los elefantes que quién sabe dónde estaban, que este hombre que los había salvado y los había cuidado durante generaciones se había muerto. Ellos lo sintieron y lo que se tardaron de donde estaban a la casa de este señor, llegaron para hacer el duelo, porque tienen ritos de duelo los elefantes, para rendirle un último adiós. Entonces, si el público escucha esto, bueno, había gente súper conmovida. ¿Cómo no te puedes conmover ante eso? Cuando yo vivía en México, en la colonia Portales, yo escuchaba un león. Yo decía, ay, pues yo no me meto nada porque escucho a un león en la noche. Porque había un restaurante donde en el garage el señor, para sentirse muy macho, tenía en una jaula un león en la Portales, en la colonia Miravalle, hace 20 años. O sea, ¿de qué tienes que estar hecho para tener a un animal fuera de todo contexto de su hábitat, encerrado, muriéndose seco? Entonces en las noches rugía ese pobre león. Claro. Y no es uno. Oye, sí, sin duda me parece que esta profundización, ¿no? de los ejemplos que ha puesto Guillermo, lo que bien has mencionado, querida Odil, nos lleva a pensar en desarrollar esas habilidades comunicativas, interpretativas, analíticas, pero sobre todo críticas, ¿no? Creo que ahí es en donde debemos poner el énfasis, que nos permitan contribuir, porque creo que esa es la palabra, contribuir a dar solución o alternativas a los problemas ambientales, ¿no? Y creo que eso debe ser la variable que atraviese los textos dramatúrgicos, ¿no? Que atraviese los guiones, que atraviese los cuentos, que atraviese en sí mismo las obras teatrales. ¿Cómo lograr esa unidad, por así decirle, en donde se fusionen teatro y medio ambiente para remover esas conciencias, sin dejar de divertir, ¿no? Pero que sembremos la semilla de esa conciencia en todos los espectadores. ¿Cómo lograrlo a partir de esto que ya he mencionado? A ver, Odil, ¿querías comentar algo? Paso la mano a Guillermo, porque para mí era muy interesante escuchar a Jack en cómo construyó, cómo escribió, o sea, cómo deconstruyó el lenguaje para escribir
contra las bestias, y la palabra como así clave con la que empieza el texto es el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el término medio ambiente, los alrededores, el alrededor, la periferia, es decir, nos vivimos como el centro del medio ambiente, el ser humano, y todo lo demás que está vivo es la periferia de nosotros que somos el rey del mundo, ¿no? Hablaba de las palabras extinción, desaparición, medio ambiente, humano y bestia, humano y bestial, lo útil y lo nocivo, nuestra concepción de qué es útil y qué es nocivo, que deberíamos de revisar, de recontextualizar, ¿no? ¿Qué es lo doméstico y qué es lo salvaje? ¿Qué es domesticar y qué es dejar salvaje? Y bueno, después terminaba con algo súper poético que era la luz, la luciérnaga, ¿no? Este último insecto que desaparece de nuestras existencias. Pero me parece que esas palabras eran muy interesantes de analizar porque te llevan a preguntas muy concretas, desde dónde situamos nuestra existencia como seres humanos, ¿no? Y entonces desde eso discernimos qué es lo útil, qué es lo nocivo, qué nos sirve, qué no nos sirve, por qué mato un mosquito, por qué mato una araña, ¿no? Ay, mata esta araña. Esa araña tiene un trabajo precioso y preciso en el jardín de tu casa, en las plantas que tienes adentro de tu casa, ¿no? Esa lombriz que apachurras, esa hormiga que te parece inútil y que incluso te aterra, ¿no? Si te cambias de lugar, pues no es nociva, ¿no? Es preciosa, es precisa. Ya le paso la mano a Guillermo. Pues, ahorita que hablas de estas habilidades, pienso que de entrada la currícula de las escuelas de teatro, para hablar de nuestro negocio específico, están cambiando mucho, ¿no? Por ejemplo, en la Escuela de Teatro, Danza y Música de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde trabajo y trabaja Laura, se cambiaron todo el plan de estudios, todo el plan de estudios. Sí necesitamos generar un montón de habilidades técnicas. Tenemos que cantar, tenemos que bailar, tenemos que entender cómo se construye la ficción, pero tenemos que reflexionar. Y cada vez hay más materias, me choca decirles teóricas, pero bueno, teóricas, donde hay toda una reflexión, ¿no? Vamos a estudiar mucho historia, pero vamos a estudiar mucho semiótica, por ejemplo. Y después nos vamos interrelacionando con nuestro entorno. Para mí es súper importante estar trabajando en esta universidad por el tipo de alumnos que me toca atender, que casi todos están éparpillés. Ya traigo el francés en la cabeza, perdón, diseminados por todo el, por todo, te estás preparando. ahorita les voy a platicar de eso, de lo que nos estamos preparando. Diseminados por todo el estado de Morelos, y algunos vienen de Guerrero, algunos vienen de Oaxaca, algunos vienen de la Ciudad de México. Me parece súper interesante esta cuestión regional. ¿Cómo es un alumno de una escuela que tiene que tomar un autobús y que viene de un pueblito para llegar a su clase? ¿Qué ven ellos? ¿Cómo van construyendo ellos su ser morelense? Para mí es bien importante. Sí somos alumnos en un mundo globalizado, sí tomamos las clases por aquí, pero tú estás en un pueblito. O sea, me muestras la ventana de tu casa y se ve el cerro. ¡Qué maravilla! ¿Qué teatro vas a hacer tú? Tengo un alumno que quiero mucho, Luis Aldama, al cual le mando un saludo y ojalá nos esté viendo ahorita. Pues él fue mi alumno de dramaturgia y ahorita acaba ya de publicar su primer libro y está presentando sus obras y lo está dirigiendo gente bien importante, ¿no? El maestro Sixto ya le dirigió una obra, está de pelos. Y este chico está muy metido ahora con esa revisión de su identidad como morelense. Yo soy de Emiliano Zapata. Tenemos ahí un proyecto sobre Emiliano Zapata. ¿Qué piensa Emiliano Zapata de ti? ¿Qué sentirá Emiliano Zapata cuando solamente piensas en él como una calle o como un señor bigotón? ¿Qué significa Zapata? Como que me parece muy importante rastrear en nuestra identidad quiénes somos nosotros, quiénes somos mexiquenses, quiénes somos
chilangos, tenemos una identidad que no podemos negar y nos inscribimos en un mundo global. Para mí es muy importante esta relación dialéctica, no olvidar de dónde venimos y no olvidar hacia dónde vamos. Y tenemos el acceso inmediato a toda la información. Creo que ahí está el gran peligro ahorita, atiborrarnos de información. Hay que convertir esa información en conocimiento. Y ese es el gran trabajo que creo que hay que generar. Por un lado en las escuelas, por otro lado en los cursos que yo mismo genero con Tequio México, casi toda la gente que hace cursos termina trabajando con nosotros. Terminamos, hay algo que en Francia le llaman el compagnonnage, ¿no? Allá en el Nouveau Théâtre de Huitième, en Lyon. Entonces, hay un poco la forma de aprender es que te le pegas a un maestro y te enseña cómo él hace su silla. Es importante que nos veamos más como oficiantes, quitarnos esta soberbia de soy artista. Me gusta más bien vernos como oficiantes, ¿no? Bueno, pero es un poco como la idea que teníamos de las vacas sagradas, como que eso ya está muy deconstruido, ¿no? Se acabó, ¿no? O sea, Dios. Que hay gente que tiene una gran experiencia y nos vamos a pegar a ese maestro que le quedan muy bien las sillas, pero ¿cómo las haces tú? Y entonces, yo, por ejemplo, cuando genero talleres, bueno, estás aquí conmigo, vamos a dialogar. Yo lo hago así, ¿tú cómo lo harías? Y va cambiando mucho. Me emociona cómo está cambiando la pedagogía, cómo el maestro no es ese ser que lo sabe todo, sino es un colega que te está proponiendo ciertas cosas y va construyendo preguntas. Ahorita tengo una materia de puesta en escena de teatro mexicano contemporáneo y decidimos que un alumno escribiera la obra. Y estoy muy emocionado. Es teatro contemporáneo mexicano, lo está escribiendo un alumno. Obviamente yo le digo, ay, cuidado porque está medio chueca. ¿Quieres que sea chueca? Muy bien, también se vale. ¿Tú quieres? ¿Cómo vamos generando ese diálogo? ¿Cómo vamos pasando esta experiencia que ya tenemos y cómo ellos van abriendo sus propias perspectivas? Y finalmente en los espectáculos, cómo el espectador ya es un espectador activo. Claro. Entonces ahí tenemos esta herencia de Brecht, por supuesto, y esta herencia de Boal, por supuesto, ¿no? Y esta herencia de Enrique Buenaventura. Me parece muy interesante la latinoamericanización de nuestras fuentes, ¿no? Uh-huh. Igual, yo me atreví a hablar de Buenaventura cuando estaba en la escuela y muchos, ay, ¿eso qué? Eso es como de hippies, ¿no? Es como de los 60, ¿no? Perdón, y estoy muy contento, perdóname, déjame terminar esto, estoy muy contento porque hoy en día se habla mucho también de estos autores y la visión. Sí tenemos a Aristóteles, sí tenemos a Shakespeare, sí tenemos a Sófocles, no los vamos a negar, pero ¿y los latinoamericanos qué? ¿Quién es un Boal? ¿Quién es un Buenaventura? ¿Quiénes somos nosotros mismos? Perdóname, querida. Odil. Es que todo eso tiene que ver como una ecología social y cultural, porque hemos destruido nuestro medio ambiente, las especies, ¿no? Pero también estamos destruyendo culturas, el espacio se apropia de la cultura, entonces también estas formas de trabajar, estas maneras de ser auténtico y de inventar o de proporcionar relaciones más horizontales, forma parte de la nueva ecología, es decir, de cómo de manera acelerada tendríamos que deconstruir muchas cosas que tienen que ver con no solamente cómo destruimos nuestro medio ambiente, sino cómo destruimos también, nos hemos destruido en nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Porque la ecología no puede estar desconectada ni de la ética, ni de la política, ni de la poética. Es decir, ¿qué es lo que no funciona? Programas políticos que solo van a servir para tener a un candidato a un programa en una secretaría durante 4 o 5 añitos y que después no se le va a dar seguimiento. Entonces, no tiene profundidad, no tiene largo alcance y por eso estamos tarde, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no funciona? Programas que solo sirvan para tener una cierta visibilidad política, pero no ética, y que no lleven educación y conciencia y arte y conciencia de profundidad y de largo alcance, ¿no? Y de larga duración.
el gran problema que tiene hoy Francia, Alemania, o sea, el primer mundo no se salva, ¿no? Entonces dejemos de imitarlo porque aquí tampoco vamos bien. La campaña de Emmanuel Macron se estuvo jalándose a una gran figura ecológica que era, ahorita les voy a decir cómo se llama, era un hombre que era de una gran figura ecológica. Se echó el primer año este señor en el gobierno de Macron y el segundo año este señor renunció porque dijo, no se puede trabajar. No se puede trabajar porque este señor sigue con la misma visión económica que es que sigue destruyendo todo. Entonces, estamos hablando de la desaparición de las abejas y él sigue firmando para que sigan llenándose de insecticida el campo en Francia, para que esa práctica continúe. Entonces, yo no puedo trabajar así y el señor renunció. François Hulot creo que se llama, ahorita les digo, se me olvidan los nombres. Entonces, no se puede trabajar solo, no se puede trabajar solo para su capillita, ya no hay tiempo. Es decir, la educación, tomar conciencia es importante, pero me parece, o sea, es para ligar de lo que está hablando Guillermo respecto a cómo nos estamos educando o reeducando o trabajando juntos también en las escuelas de teatro, o cómo intentamos deconstruir nuestra manera de relacionarnos en el trabajo, porque eso tendríamos que hacerlo en todos lados. Ya sé que es muy utópico, pero es que por eso estamos tarde y por eso nos está cargando la tía a las muchachas, Estamos ¿no? tarde, pero insisto con mi enfermedad de optimismo. Yo Sí, veo que está pasando. O sea, estoy en una escuela que se cambió el plan de estudios y órale, vamos a construir de otra forma, ¿no? Y O a deconstruirnos, como dice Odil, ¿no? claro, claro, es por supuesto. como una figura fue el antiguo ministro de la transición ecológica, así lo nombró Macron. No duró ni un año y medio, renunció y estaba en crisis nerviosa. De eso no se habla mucho, ¿no? Entonces, pregunta Juan Carlos, ¿cómo va el teatro? ¿Cómo estamos haciendo teatro y ecología y hablando del tema? Bueno, pero también es importante contarle a nuestros espectadores cómo el tema en las grandes cúpulas tampoco funcionó, ¿no? Porque no fue sincero, porque no fue ético, porque solo fue un gesto de campaña político. Pues no, no pegó, no funcionó, ¿no? Claro, Entonces, en todos los niveles, en todos los estratos, hasta llegar a pues nuestra economía y a nuestros actos más íntimos que son los del día a día, en los que sí tenemos injerencia y en los que es importante estar en una actitud y en una visión optimista, como la tiene Guillermo, por eso me junto con él. Para decir, bueno, si vivimos en la impotencia, pues vamos a vivir tragando antidepresivos, ¿no? O sea, es decir, hay que trabajar nuestra potencia, nuestra capacidad de cambiar, de movilizarnos y de pasar a la acción, aquí y Uto- ahora, ya, A mí me claro, ya. llama la atención. utopía, optimismo, deconstrucción, sea cual fuere la vía, me parece que es mucho más pertinente y viable y deseable por justo lo que estás diciendo, ¿no? A quedarnos pasivos en la sumisión de lo que estamos viendo y simplemente no actuar. Y creo que esta idea que acuñaste ahorita, o no sé si la habías pensado desde antes, Odil, de esta especie también de ecología de lo cultural, ¿no? Esta ecología de lo social, me parece que se tiene que repensar y se tiene que traer a cuento o a colación de todo lo que estamos haciendo, porque también hay un ecosistema, ¿no? Cultural, también hay un ecosistema social, también hay un ecosistema educativo e individual, ¿no? En las acciones cotidianas que tenemos que retomar, que tenemos que cuidar y que tenemos que preservar, ¿no? El ecosistema de Guillermo ahí en su sala lleno de plantas es un ejemplo también, yo creo que de eso, quienes generaron sus huertos familiares o en el traspatio de sus casas o en la azotea, es ese ecosistema individual al que también tenemos que apelar, ¿no? Y pasa por esa deconstrucción tan fundamental y necesaria. Y en estos nuevos esquemas de un ecosistema educativo que tiene que ver con esta redefinición o deconstrucción o reconstrucción de planes de estudio, también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces creo que son varias
las rutas que hay que agotar y no cesar en el intento. Y pues ya estamos rebasando ya la hora de transmisión. Agradecer muchísimo a todas las Ahí todavía te personas. quiero decir un algo todavía. ¿Se puede? Sí, muchas personas que se han conectado, que agradecemos muchísimo sus comentarios, sus preguntas. Les pediremos a Odil y a Guillermo que en cuanto tengan oportunidad puedan darse una vuelta por el chat y contestar algunas de ellas. Se los agradeceríamos muchísimo, Odil y Guillermo, ojalá que así sea. Y me gustaría, porque sé que Guillermo tiene todavía algunas ideas ahí en la cabeza para abordarlas, que pudiéramos ir generando una reflexión conclusiva de parte de cada una y cada uno de ustedes. Sin lugar a dudas es una agenda amplísima, compleja, preocupante, latente, que está ahí y que debemos de atender en torno desde nuestras propias trincheras, desde donde estemos, en este caso desde el arte, desde la cultura, desde el teatro mismo, qué podemos seguir aportando, cuál es el granito de arena que podemos colocar en esta carrera, ¿no?, contra el reloj que tenemos en torno de la agenda del cuidado del medio ambiente. En fin, vayamos, si me ayudan a ir cerrando con algunas reflexiones, por favor, Guillermo. Bueno, en 2011, un chico que era mi alumno, que después se volvió mi colaborador, Humberto Coronado, a quien también le mando saludos, me dijo que quería hablar de su tierra. Él es Xochimilca. Él tiene su casita al lado de un canal. O sea, atrás de su casa hay una chinampa, ¿no? Y ahí tiene su bacali, ahí lo tiene. Y me dijo que quería hablar de eso. Y que quería hablar de los ajolotes que estaban desapareciendo. Estaban a punto de desaparecer. Y me dijo que quería que habláramos también del mexicano. Entonces nos agarramos un texto de Roger Bartra que se llama La jaula de la melancolía, que seguro todos conocen, y si no lo conocen, léanlo, es maravilloso, donde se hace una relación mítica, una metáfora ahí interesante entre el mexicano y el ajolote. Ese ser maravilloso que le cortas una pata, le vuelve a crecer, le cortas la cola, le vuelve a crecer, e inclusive le puedes quitar neuronas y le vuelven a nacer. Y que en todos los laboratorios del mundo lo adoran, porque ahí está el secreto de la cura del cáncer o tal vez de la inmortalidad. Y empezamos a escribir sobre esta obra, empezamos a trabajar sobre esta obra, todo con materiales de origen muy xochimilca, el vestuario, no, la emulación de las branquias del animalito, lo hicimos a partir de los chinelos xochimilcas, con plumas de chinelos, con la textura de los xochimilcas. Y en esta obra hablábamos de cómo se estaba destruyendo Xochimilco, de cómo estaban acabando con los canales, cómo toda la mierda, literalmente, de la sociedad, de la ciudad, se va para allá. Y fue muy interesante el apoyo que tuvimos bastantes apoyos, tuvimos una beca del FONCA, tuvimos un apoyo de Vancomer, nos recibió el Museo del Chopo, nos recibió el Museo Dolores Olmedo Patiño, allí en Xochimilco, y al final hasta se hicieron cosas en el PAX, no, PAX se llama, en el Parque Colpex, Parque Ecológico de Xochimilco. Me encantó esta experiencia, ¿no? Hubieron varios invitados a colaborar a realizarla, pero, pero vi como había una coordinación de diversas instancias, ¿no? Había un apoyo institucional, habían espacios que nos recibieron, y llegó el Instituto de Biología de la UNAM y nos prestaron unos acuaritos. A la entrada de la función habían ajolotes expuestos. Al final de la obra platicaban, ¿no?, cuando nos acompañaban los especialistas. Pasó el tiempo y parece que el ajolote se está salvando. Pusimos un granito de arena. Sé que pusimos un granito de arena. El ajolote se está salvando. Formamos parte de esa cultura de gente que está salvando al ajolote. Okay. Eso me hace muy feliz. Saber que sí podemos coordinar esfuerzos. Por eso soy tan optimista. Les he hablado de proyectos. Es demasiado tarde para ser pesimista. Es demasiado tarde para ser pesimista. Exactamente. Il s'agit d'agir. Se trata de hacer, hagamos, y hagamos de una forma que vamos coordinando. ¿Es muy difícil? Sí, es muy difícil. Ahorita vamos a empezar un proyecto en Actopan, Hidalgo, maravilloso,
Bueno, nos detuvo un poco la pandemia. Bueno, te encierras a reflexionar, ¿no? Lo hemos dicho en otras ocasiones aquí, en este espacio, ¿no? Justamente lo platicamos una vez que estuvimos con Odil, ¿no? Te encierras a reflexionar, a repensar tu teatralidad. Yo ya me voy a Francia, pero ahí nadie nos está ayudando, no hay institución que nos apoye todavía. Y no lo pedimos, juntamos nuestras canicas y Pues vamos a nuestras trabajar cosas, ¿no? Porque nuestras ese es cosas. Se fundó un proyecto muy interesante con mis queridos Pascal Corne y Julien Logargasson y Marc Gilbertas. Él es juez, Marc es juez. Él hacía teatro con nosotros de chavito. Eh, Pascal ahora es maestro de matemáticas, quiere seguir haciendo teatro. Julien se dedica al teatro, ¿no? Él está trabajando mucho con el teatro del oprimido en París. Y decidimos que queríamos vernos porque ya necesitamos hacer una obra. Y pusimos nuestro guardado. Y vamos a hacer una obra entre surcos. Ya no va a ser teatro de calle, va a ser teatro de campo. Teatro entre surcos, en un pueblito perdido en la región del Jura, por eso se llama Jurásico, es esa región llena de piedra caliza y arbolitos, allá por Besançon y todo eso. Lo vamos a hacer nosotros. Entonces quería yo hablar de dos cosas. Una, hay apoyos, me gusta mucho cómo nos articulamos, cómo vino Roger Bartra a nuestra obra, hablamos con él, cómo la UNAM nos apoyó con el Museo del Chopo, cómo el Dolores Olmedo, cómo el Instituto Tal, cómo la misma gente de los canales nos llevaron a ciertos canales que están cerrados al público. Y teníamos una misión importante y partió del deseo específico de un Xochimilca. Y el chico pues tuvo su obra para su pueblo. Magnífico. Me parece que fue un resultado de un caso Oye, de éxito. Guillermo, pero, y para ir cerrando, porque ahora sí ya vamos sobre el tiempo, pero pues tiene que ver con, me gustó mucho lo que también rescató en esa especie de códigos binarios que rescató Dil hace un rato en Contra las Bestias, ¿no? Esto y esto, esto y esto, y cómo estos elementos o esas variables que podrían ser contrapuestas o complementarias también, forman parte de esa selección de elementos conceptuales que deben de estar presentes a la hora de traer a cuento una obra, un texto dramatúrgico, o el hecho el tema que selecciona este chico, la preocupación por una especie en peligro de extinción, los ajolotes, y todo lo demás va llegando, si es que llega, y si no hay que buscarlo, y si es necesario ir a la milpa y entre surcos hacer la obra, hay que hacerlo, ¿no? Pero me parece que justamente tenemos que transgredir esas fronteras para que las cosas ocurran. Pero algo que me parece a mí fundamental, salvo lo que ahorita ya también Odil nos pueda comentar para ir cerrando, es qué seleccionas, qué elementos traes a cuento o qué visión le sumas a un proyecto para que pueda tener el impacto deseado, ¿no? Odil, si nos ayudas con una reflexión. Y bueno, quisiera cerrar rapidísimo, maestra, y te Sí. dejo ya el micro. Me gusta mucho este grupo que estamos fundando ahora. Antes éramos Teatro del Viento, eso tronó, porque era muy vertical, no funcionó. Y ahora la cosa que se nos ocurrió se llama FET. FET. F-E-T. ¿Y qué quiere decir? Nada, pero en francés FET suena a hacer y a fiesta. Fiesta y hacer al mismo tiempo. Entonces, prometo que cerraré con esto. Cerrad. Si nos apoyan, lo hacemos, pedimos, para eso están las instituciones, para pedir y generar discursos. Si no nos apoyan o no queremos que nos apoyen, ponemos nuestras canicas y nos ponemos a hacer. Y ese hacer, evidentemente, está reflexionado, como bien señalas, y hacer con un ánimo de fiesta. Yo no puedo concebir una obra de teatro ahora si no es una fiesta, si no es un encuentro ahí caliente y sabrosón, y voy a poder abrazar a Odil. Y eso me va a dar mucho gusto. Perdón, maestra, ya sabe que soy del país de los habladoricos. Muchas gracias, Guillermo. Adelante, Odil. Yo solamente les voy a leer un fragmento del texto de Jack que habla sobre estas clasificaciones, ¿no? De las especies. Brevemente, con eso cerraré. De niño,
2000 y piquitos, me acuerdo, iba supermercando con mi padre. Una visita en carrito del supermercado del registrado Carrefour Auchan, Templo 1, Auchan, Templo 1, Pasillo F. Allí encontré a mano derecha alimentos para perros y gatos, whiskas, croquetas, hierba canariera para gorrión, canastas, cuchas para perros, casititas de pájaros para colgar en los árboles y para atraer a los congéneres, vitaminas, shampoo y juguetes para todas las categorías de animales conocidos, palitos odoríferos, huesitos para masticar, ratoncitos que chillan, pelotitas. Venga, todo lo que puede contribuir a la alegría y a la buena salud de esos animalitos que queremos tanto. Y enseguida, a mano izquierda, todo lo que nos permite destruirlos. Pesticidas, trampas para ratones y topos, veneno para ratas, bombas insecticidas, anzuelos, señuelos para cazar aves. A mano derecha, los bienaventurados, el paraíso. A mano izquierda, los condenados, condena, infierno. 12 minutos más tarde y más lejos, tuve la oportunidad de provocar la dicha de mis hijos al hacer provisiones de peluches chicos y grandotes, osos, elefantotes, ballenas, monos, hipopotamitos, jirafas, rinocerontes, osos panda, todos los animales que están en excelentes vías de extinción. Quizás a algunos les sorprenda que el hombre proponga a la admiración y al amor de sus hijos a los mismísimos animales que se empeñan en masacrar. El amor tiene tantos misterios. Sin embargo, al examinar las etiquetas, tendremos el agrado de observar que los animalitos destinados a niños de más de 7 años fueron fabricados por niños menores de 8 años. Todo es orden, esquizofrenia, armonía. Los caminos y los motivos del hombre son penetrantes, impenetrables e impenetrados. Pues he ahí la crítica divertida y cruel, ¿no? De un texto dramatúrgico que es este del que comenzamos este conversatorio contra las bestias, que la verdad me parece que ilustra y cierra de manera excepcional un poco la idea, ¿no? Sobre todo el mensaje que hemos querido hoy transmitir a través de esta charla, que pues lamentablemente nos daría para echarnos toda la tarde aquí, parte de la noche, sin lugar a dudas, y más aún en la voz de Odile y de Guillermo, que bueno, por su experiencia y su conocimiento nos podrían deleitar aquí, pero sobre todo contribuir también con su conocimiento a aportar más elementos en torno de este análisis tan necesario, pero sobre todo tan urgente. Pues con eso yo estaría cerrando ya esta charla, ya nos pasamos mucho más de la hora y qué bueno porque pues estuvo bastante interesante. Agradecer de verdad muchísimo a todas las personas que gentilmente nos han acompañado en esta transmisión. Ya hay el compromiso y la promesa de por ahí darnos una vuelta en el chat con Odile y Guillermo para atender algunas de sus preguntas y comentarios. Los agradecemos muchísimo, de verdad. Y pues sin más decir que la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México se suma durante toda esta semana a esta serie de actividades en coordinación y colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente también de la entidad, pues para justo contribuir a las conmemoraciones, pero a toda esta serie de actividades de reflexión, de análisis, de concientización en torno del Día del Medio Ambiente. Y pues en nombre de nuestra titular, de la maestra Marcela González Salas, de nuestra directora general, la maestra Ivette Tinoco García, les damos las gracias por habernos acompañado en este conversatorio de Cultura Sin Fronteras. Les agradecemos mucho su acompañamiento. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Un abrazo fuerte a Odile hasta Francia. Gracias por acompañarnos, querida Odile. Nos encantaron tus reflexiones. Te esperamos pronto acá en México. Sé que así será, para algo que seguro estaremos preparando junto con nuestro querido Guillermo. Y a mi querido Guillermo, agradecerle como siempre su apoyo, su disposición, su voluntad y siempre compartirnos sus conocimientos y sus reflexiones. Y seguro nos veremos muy pronto también contigo, querido Guillermo. Pues muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo.
muy buena tarde y nos vemos muy pronto en la próxima transmisión en el marco de nuestras actividades de cultura, turismo y deporte en un clic 3.0. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.